Cada cierto tiempo, una nueva moda se apodera de nuestra sociedad, y aunque se puede pensar que esto es algo actual, lo cierto es que como humanos llevamos décadas adaptándonos a nuevas costumbres que cambian todo el tiempo. Por ejemplo, en la actualidad, toda persona con acceso a internet y con una edad que no pasa de los 30 años tiene conocimiento de lo que es un meme. De hecho, estamos tan acostumbrados a ver memes todos los días que sería un poco raro despertar una mañana y notar que ya no existen. Pero como pasa con todo, cada 1 o 2 meses un meme popular pasa de moda. Pues bien, lo mismo sucede con los movimientos culturales que han ocurrido a lo largo de la historia. En efecto, si nos remontamos al pasado podemos darnos cuenta que cada 10 o 15 años surge algo nuevo, desde la época del swing en los años 20 hasta los millennials en la actualidad. Y aunque muchas de estas modas han quedado en el olvido, hoy quiero hacer algo diferente y hablar acerca de un movimiento contracultural que me causa mucha curiosidad, los hippies. Así que empecemos. Los hippies eran personas que pertenecían a un movimiento contracultural que surgió a mediados de los años 60 en los Estados Unidos. En aquel entonces, el gobierno americano tenía un código de conducta que casi todos sus habitantes seguían al pie de la letra. Sin embargo, al iniciar el movimiento hippie, las cosas tomaron un giro interesante, pues por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un grupo de personas inspiró a millones de jóvenes a rebelarse. De esta forma, la comunidad hippie empezó a crecer hasta el punto de contar con millones de personas que compartían los mismos ideales. Y aunque el 90% de aquellos que solían formar parte de este movimiento eran jóvenes de 16 a 25 años, también había personas de mayor edad que formaban parte de este grupo. La idea de pertenecer a un movimiento hippie era sinónimo de pertenecer a un grupo donde todo era posible, desde tener una percepción diferente acerca del mundo hasta pertenecer a un nuevo movimiento religioso. En la época de los 60, el cristianismo era la religión que predominaba en los Estados Unidos. De hecho, el 83% de los habitantes de aquel país solía seguir esta religión. Sin embargo, cuando el movimiento hippie empezó a expandirse, cientos de miles de personas optaron por cambiar sus creencias y se unieron a religiones tales como el budismo y el hinduismo. Lo curioso es que desde aquel entonces estas religiones han crecido al punto de contar con millones de creyentes. De hecho, se sabe que desde los años 90, el budismo en los Estados Unidos ha crecido a más del 100%. El movimiento hippie representaba una clara oposición a todo aquello que el gobierno americano consideraba socialmente aceptable. De cierta forma, un hippie era una persona que practicaba la anarquía de manera pacífica, pues, aunque no seguía las normas de conducta que existían en aquel entonces, tampoco hacía uso de la violencia. Y es que, como muchos aquí ya deben saber, el lema del movimiento hippie era amor y paz. El concepto de esta idea era que todos los humanos debíamos amarnos los unos a los otros. Pero los Estados Unidos de América no parecía estar de acuerdo en lo más mínimo. De hecho, fue durante esta época que el gobierno americano formó parte de uno de los peores conflictos que ha habido en toda la historia, la Guerra de Vietnam. A causa de esto, el movimiento hippie se hizo más fuerte y cientos de miles de personas empezaron a protestar en contra de la participación de los Estados Unidos en una guerra que acabó con la vida de millones de personas. De esta manera, el movimiento hippie siempre se mantuvo firme ante su creencia de que el humano estaba hecho para amar y ser amado. Lo curioso es que en la época de los 60 la gente era mucho más reservada. En aquel entonces no era muy común hablar del amor como se hace hoy en día, y cuando el movimiento hippie se hizo popular, las cosas tomaron un giro drástico. No solo se empezó a hablar más del amor, sino que también se desató un incremento en la actividad sexual de cientos de miles de jóvenes en el país. En otras palabras, todo el mundo estaba teniendo sexo. Esto por supuesto escandalizó a todos aquellos que veían a los hippies como un grupo de raros, pues el hecho de promover el sexo en ese entonces era el equivalente a promover un comportamiento inmoral. Si lo pensamos con detenimiento, el movimiento hippie cambió la forma en la que la sociedad actual ve al sexo hoy en día. De hecho, el impacto de los hippies fue tan grande que durante mediados de los años 60, miles de millones de personas en el mundo entero se unieron a la revolución sexual, una práctica que desafiaba a los códigos tradicionales de moral sexual en todo el mundo. En la actualidad se hace uso de cientos de símbolos cuyos significados fueron establecidos hace muchos años. Uno de los más comunes en la sociedad actual es aquel de la mano con 2 dedos extendidos. Pues bien, este símbolo fue creado por el movimiento hippie en la década de los 60 para representar la paz y el amor. Y aunque es el más popular en la historia de este movimiento, no es el único símbolo que ha representado la historia de los hippies. De hecho, es posible que en algún momento de sus vidas hayan visto el símbolo que aparece en pantalla. Aunque no muy usado en la actualidad, fue muy importante en la década de los 80. Conocido como el símbolo de paz hippie, esta ilustración fue creada para protestar en contra de las bombas nucleares. Y aunque no se puede ver a simple vista, la unión de sus líneas es en realidad una referencia a las iniciales D y N, desarme nuclear.
Para poder explicarlo mejor, es necesario que les muestre el abecedario semafórico, abecedario empleado por los agentes del orden para gestionar el tráfico. Pues bien, a diferencia de nuestro abecedario, el abecedario semafórico reemplaza las letras por la figura de un hombre haciendo diferentes señales. La letra D y la letra N son representadas por las figuras que ven en pantalla, y al juntar ambas da como resultado el símbolo que en la actualidad representa la paz. De la misma forma en la que se solía usar símbolos como los que he mencionado hace un momento, el movimiento hippie también hacía uso de un eslogan muy peculiar: Flower Power. Este eslogan fue creado con el propósito de protestar pacíficamente en contra de la guerra de Vietnam. El detalle es que durante la época de los 60, las protestas no eran precisamente permitidas. De esta manera, oficiales de policía salían a las calles y detenían con violencia a aquellos que protestaban contra la guerra. Para poder combatir esto, los hippies empezaron a hacer uso de objetos como flores, juguetes, banderas y dulces para así convertir las manifestaciones en una forma de teatro callejero, que hacía que cientos de miles de personas se reunieran para protestar en contra de lo que estaba sucediendo. Solo que en vez de hacerlo como se suelen hacer las protestas en la actualidad, los hippies se oponían haciendo uso de la música y la paz. En esencia, Flower Power fue un eslogan que se usó para promover protestas pacíficas. Sin embargo, con el tiempo el mismo terminó convirtiéndose en un símbolo del movimiento hippie, pues los autos en los que estas personas solían andar empezaron a ser decorados con flores y muchos colores. En cuanto al campo de la moda, los hippies lograron imponer un nuevo estilo que aún a día de hoy es muy utilizado. Una de las prendas más características de esta época fue el pantalón campana, un pantalón ancho con perneras acampanadas que cubrían todo el pie. Pero quizás lo más representativo del movimiento hippie era la ropa multicolor. Y aunque en ese entonces no había una empresa dedicada a la fabricación de estas prendas, los hippies se las ingeniaban para teñir la ropa que ya tenían. Para lograr su cometido, el movimiento contracultural hacía uso de una técnica conocida como batik, la cual consta en sumergir una prenda de ropa dentro de una tina con una o varias pinturas que finalmente formen un diseño. En el contexto musical, los hippies solían escuchar a grupos como The Rolling Stones, Bob Dylan, The Beatles, entre otros. En aquel entonces, la música era uno de los aspectos más importantes en el movimiento hippie, pues esta servía para unir a cientos de miles de personas que compartían un mismo ideal. De hecho, el impacto de la música en la época de los 60 fue tan grande que en el año 1969 se creó el Festival de Música Woodstock. Y aunque el movimiento hippie ya era conocido por sus reuniones y concentraciones públicas, nunca se había logrado que hubiera tantas personas reunidas en un solo lugar. El festival contó con la presencia de bandas tales como The Who, 10 Years After, The Band, entre otros. De la misma forma, también participaron cantantes de fama internacional como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana y Johnny Winter. El evento cultural logró reunir a 500,000 de personas que durante un total de 3 días disfrutó de buena música, comida y, lo más importante, la compañía de personas que solo buscaban la paz. De esta manera, el Festival Woodstock pasó a la historia como uno de los eventos más grandes e importantes del mundo entero. Por otro lado, en la misma época, el movimiento hippie fue muy influenciado por una banda de música en particular, los Beatles, una banda de rock formada en el año 1960 que logró influenciar al mundo en 1000 formas, desde lo político hasta lo social y lo cultural. Las letras de sus canciones hablan de la paz, unión y el amor, temas muy tocados durante el apogeo hippie. Pues bien, cuando el cuarteto británico empezó a hacerse popular en los Estados Unidos, miles de hippies empezaron a copiar el rasgo de algunos de los músicos. El más notorio de todos fue dejarse el cabello largo. Y es muy curioso porque en aquel entonces esto fue un cambio muy radical. Piensen en cómo solían vestirse los hombres durante los años 20 en los Estados Unidos. Una vestimenta elegante con un corte de cabello pegado al rostro. En general, esta era la imagen que la sociedad aceptaba. Pero las cosas cambiaron cuando en los años 60 los hippies impulsaron la moda de llevar el cabello largo. Esto causó que la sociedad de la época empezara a rechazar el movimiento contracultural. Los matrimonios con hijos no querían que sus pequeños estuvieran cerca de los hippies porque consideraban que eran sucios y tenían malas costumbres. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, la falta de higiene. En la década de los 60 el movimiento hippie se dio a conocer por promover la paz y el amor, pero también por el mal olor que emanaba de sus cuerpos. Y aunque se suele decir que estas personas no se bañaban porque no querían usar químicos durante su aseo, existe otra razón detrás de esto. Verán, en el año 1968 casi todos los hippies eran estudiantes que salían a protestar a las calles en contra de la guerra. Pero lo cierto es que su lucha no acababa allí. De hecho, el movimiento hippie estaba en contra del sistema impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, y sin importar lo que pensara la sociedad de aquel entonces, estos jóvenes salían a la calle y protestaban en contra de todo lo que se consideraba tradicional, desde tener un auto hasta usar desodorante para evitar el mal olor.
Uno de los activistas con mayor influencia durante esta época fue Jerry Rubin, un hombre que con apenas 30 años logró cambiar la mentalidad de cientos de miles de jóvenes en los Estados Unidos. En una entrevista, Rubin dijo que el gobierno americano estaba obsesionado con combatir el mal aliento y vender desodorantes para que las personas olieran bien, descuidando así problemas como la opresión racial, la pobreza y el abuso de poder. De esta manera, Rubin alegaba que una generación de jóvenes que no se duchaban era una generación de jóvenes que promovía la revolución. En pocas palabras, el movimiento hippie descuidaba su aseo personal para protestar en contra del sistema americano. Curioso, ¿cierto? Si te gustó este video, por favor suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Tampoco olvides que puedes escribir tus comentarios en la parte de abajo, haciéndome saber qué te gustaría ver en los próximos videos. Gracias por mirar y nos vemos la próxima.